Buenos días, primeramente. Buenos días. Pido disculpas si he pisado a alguien porque he tenido que apagar y encender el teléfono. Si ha sido así, pido disculpas. Así que decidme vosotros algo. Bueno, pues... Buenos días. Como suelo saludar, buenas mañanas. De mi persona para todos ustedes, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues la verdad es que es un día donde quizás hay un poquito de tristeza. Yo no sé si se me escucha bien, porque últimamente me han dicho que se escuchaba despacio, y yo la verdad que estoy no sé si habéis escuchado hace unos minutos que ha pasado una ambulancia. Estoy en la calle, estoy en el coche, ¿vale? Así que yo voy a mirar si se me escucha bien. Bueno, vale, se escucha perfectamente, de acuerdo. Bueno, pues por lo demás, compañeros, estaba diciendo que era un día donde hay tristeza y a la vez también hay alegría en el corazón. Me enteré ayer por la tarde, contra la tarde, me enteré que nuestro querido hermano Enrique había partido, y la verdad que se conduele a nuestro corazón viendo que gente querida, yo no le he podido conocer personalmente, nada más le he escuchado por el canal, y se ve donde está la humildad, donde está la calidad espiritual, y es un día de tristeza. Pero también tengo que deciros que a la misma vez es un día de gloria. Yo tengo la radio encendido, lo voy a apagar porque no me interesa que se escuche la radio. En este día yo quiero que se me escuche a mí para poder compartir un tema muy interesante que está escrito en la palabra, ¿vale? Así que, compañero, cualquier moderador se haga cargo, porque yo estoy viendo el círculo rojo. Cuando veáis que hay una gente que no escucha, cualquiera de vosotros puede pisar, pero sí, mientras esté compartiendo una escena, no me piséis. Esperáis a que termine la escena y luego entráis y tocáis en el micro, ¿de acuerdo? Así que preparar las maletas, que vamos a volar en el espíritu, porque la palabra dice que estaremos para siempre con el Señor, dice la Escritura. ¿Dónde dice la Escritura? En el aire. Amén. Bien, yo quiero que Dios en este día toque mi corazón, mi mente, mi hablar, mi alma y mi espíritu, y que sea todo entregado en sus manos para que Él tome la dirección por completo, y que en este día su palabra sea ministrada con toda la gloria, con todo el poder, y que la audiencia disfrute más un día de la rica savia que tiene la palabra. Amén, amén y amén. Bien, empezamos a compartir la palabra. El otro domingo estuvimos compartiendo un tema de suma importancia, que es demostrando bíblicamente por los textos bíblicos de que la Iglesia no pasa por la gran tribulación. Estuvimos compartiendo el otro día, demostrando escrituralmente que la Iglesia no pasa por la gran tribulación, y dejaremos ese tema en el aire, pendiente en el aire, para compartirlo otro día que veamos, ¿de acuerdo? Para seguir compartiendo. La escatología es un tema que a mí me apasiona, porque es un tema apasionante, porque es referente
a los eventos que han pasado, los eventos del presente y también los eventos del futuro. Entonces, como tenemos suficiente documentación bíblica para poder demostrar lo que está escrito y no tergiversar los capítulos ni tampoco los versículos, tenemos que demostrar al pueblo, a la audiencia y al mundo entero lo que tenemos escrito en la palabra. No es nuestra invención, no es nuestra imaginación, no es nuestra teoría ni nuestro pensamiento. Tiene que estar por encima de todo lo que diga la Escritura. Y aquello que no tiene base escritural lo tenemos que derribar por los suelos y poner en alto la verdad de la justicia de su bendita palabra. Entonces, hoy, viendo el panorama y todo lo demás, voy a cambiar el tema de la palabra y voy a compartiros un tema que, si a mí la escatología me apasiona, el tema que os voy a compartir en esta mañana me apasiona muchísimo más. ¿Por qué me apasiona muchísimo más? Porque cuando yo estuve estudiando un poquito, que no estudié mucho, un poquito de medicina, tuve que estudiar la primera rama de medicina que tuve que aprender era la rama de la anatomía. La rama de la anatomía fue la primera rama que se puso en el tronco genealógico de toda la rama de la medicina, el árbol medicinal. La medicina antigua se creó en Egipto. Fijaros que estamos hablando de tiempos remotos, ¿vale? La primera medicina, la invención de la medicina nació en Egipto. De Egipto pasó a Mesopotamia, de Mesopotamia pasó a Grecia y de Grecia se repartió por todo el mundo entero. Y llegando al año 1500 de nuestra era, Leonardo da Vinci, que era, entre muchas cosas que este hombre fue y destacó, era médico. Y como era médico, él implantó la primera rama de la medicina, la rama de la anatomía. Entonces, ¿qué es la anatomía? La rama de la anatomía, el tema que voy a compartir, es totalmente de antropología. En esta mañana yo quiero que la Iglesia disfrute por medio de lo que dicen las Escrituras y no lo que digamos y lo que creamos el ser humano, sino lo que dice la Escritura, ¿vale? Entonces vamos a ver, hermanos, lo que es el alma, lo que es el espíritu y lo que es el cuerpo, porque el ser humano estamos creados, formados en tres partes, tripartito, como solemos compartir, en cuerpo, que es la parte terrenal, y alma y espíritu, que son las dos partes celestiales. Es decir, que tanto el alma es una parte como el espíritu es otra parte, pero están unificados, tanto el alma como el espíritu son indivisibles, no se pueden separar, ¿vale? Ahora, la sustancia espiritual es el alma y el espíritu, una parte, y la sustancia terrenal es el cuerpo. Por eso estamos creados con dos sustancias, dos partes, una es la terrenal y la otra parte es la parte espiritual. Entonces, podemos entender que el ser humano tanto es terrenal como también es celestial. Y estarán ustedes pensando, bueno, o imaginando, diciendo, bueno, pues Antonio explica todo esto por la palabra, no por lo que creas tú, ¿vale? Sino por la palabra. Bien, cojan ustedes las Biblias, por favor, para poder leer. Yo estoy utilizando la memoria, porque el otro día, compartiendo el tema que compartí, dije que tenía la Biblia en la mente. La verdad, no es que tenga toda la Biblia en la mente, porque para mí sería difícil o imposible, pero sí decir que tengo pues un poquito de la biblioteca que tenemos en nuestras manos. Dios me dio ese privilegio de tener suficiente capacidad intelectual por medio de la memoria para poder memorizar lo más importante que a mí me interesa cuando estoy compartiendo, enseñando un tema bíblico como el que vamos a compartir hoy. Digo que la palabra es apasionante y que no hay nada que nos pueda frenar cuando estamos cara a la palabra. ¿Por qué digo
digo todo esto porque la palabra es lo más importante que hay en toda la Escritura. Y cojan ustedes el capítulo 1 y verso 1 del libro de Juan y verán como lo que estoy diciendo, que la palabra es lo más importante porque la palabra es la vida, porque la palabra es el mismo Dios. Por eso dice que en el principio el verbo era Dios, el verbo que es la palabra estaba con Dios y la misma palabra era el Dios. Y aquella palabra se encarnó, tomó forma de cuerpo, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros. Gloria a Dios por su bendita y santa palabra. Amén. Así que quiero que se apasionen en este día con este tema importantísimo que vamos a tocar. Bien, vamos a la Escritura. Capítulo 1 y verso 1 del libro de Génesis. Cojan ustedes la Biblia, porque como yo utilizo la memoria, quizás me equivoque en algo, y ustedes pueden decir, Antonio, estás equivocado y no es así, y es de esta otra manera. ¿De acuerdo? Capítulo 1 y verso 1 del libro de Génesis. ¿Qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a ir inspeccionando cada una de las palabras. En el principio, es decir, que hubo un principio, pero ¿cuándo ha sido ese principio? Les digo que eso es totalmente imposible descubrir cuándo ha sido ese principio. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Dios es desde siempre y para siempre, es eterno, desde la eternidad por toda la eternidad. Dios no tiene principio, por lo tanto es muy difícil, imposible poder llegar cuándo ha sido ese principio de creación. Pero hubo un día de creación, sí, porque la Biblia dice que en el principio, dice ahora quién, creó Dios los cielos. Primer punto, la Biblia enseña que Dios creó los cielos y hay una gran teoría que llevan años debatiendo los científicos, que es la teoría del Big Bang, que dicen ellos que hace 70 millones de años que sí, que había un polvo en el universo que rodó, explotó, y por medio de ese polvo que rodó, explotó, que se creó el universo. Vamos, qué universo más completo, más perfecto que el universo no hay nada. ¿Por qué? Porque ha sido creado por las manos divinas de nuestro Dios. No ha sido la teoría del Big Bang. Imagínense que los planetas todos ruedan alrededor uno del otro, y jamás, desde los jamases, nunca un planeta se ha chocado con el otro. Eso quiere decir que hay una mano que ordenó, creó, ordenó y formó y estableció el orden cronológico en los cielos. Por eso dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos. Bien, no habla de un cielo en forma plural, sino que habla en singular, sino que habla en forma plural, hablando de que los cielos, entendemos en el libro de los Hebreos que hay un tercer cielo. Por eso dice la Escritura que cuando Cristo muere, con su propia sangre traspasó los cielos de los cielos de los cielos. Es decir, que hay un tercer cielo, hay un primero, hay un segundo y hay un tercer cielo. El primer cielo es el que vemos nosotros todos los días, a diario, donde vuelan las aves y también las aeronaves y todo lo que podamos ver en la expansión. Pero hay un segundo cielo donde cuando Dios desterró tanto a los demonios como a Satanás, quedaron pendientes en el segundo cielo. Por eso la Biblia enseña que tanto Satanás tiene acceso al primer cielo como también tiene acceso a la tierra. Por eso es que él quedó pendiente en el cielo, que es invisible a nuestros ojos, porque hay distancias kilométricas hablamos de 70.000 años luz y hablamos de cifras que nuestra mente no va a alcanzar. Entonces,
Entonces, Satanás tiene acceso al primer cielo, pero también tiene acceso a la tierra. Y demostrado por la palabra, cojan ustedes la Biblia y vayan al capítulo 1 y 2 del libro de Job, donde la Biblia enseña que Satanás se presentó ante Dios en el medio de los ángeles. Pero también cojan la Biblia y lean también en el capítulo 3 de Génesis cómo Satanás también tenía acceso aquí a la tierra y por medio de la serpiente hizo que el hombre y la mujer cometieran la desobediencia. Entonces vemos en un principio que Dios creó los cielos y también la tierra. Ahora, cuando habla de la tierra, ahí es donde yo quiero entrar para poder entrar y hacer entender lo que es la persona humana, porque la persona humana está creado y formado tanto terrenal como también espiritual. ¿De acuerdo? Ahora bien, capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a parar ahí. Que Dios creó la tierra. Bien, ha pasado un tiempo y el hombre no está sobre la tierra. Pero sin embargo entendemos por la palabra que la tierra está creada desde el principio de la creación. ¿Tiene un principio? Sí. Porque el hombre terrenal tenemos un principio de creación. Y estarán ustedes diciendo, descúbrenoslo, Antonio, por medio de la palabra. Cojan la Biblia y vayan al capítulo 2 y verso 7 del libro de Génesis. A ver qué dice la Escritura. Y dice, más o menos, porque sigo utilizando la memoria. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora bien, dice textualmente, entonces Jehová Dios, que está hablando de la Trinidad, Jehová Dios formó, es decir, que formó, ya no tuvo que crear, porque el ser humano ya estamos creados desde el principio de la creación. Cuando Dios creó el planeta Tierra, el ser humano está creado dentro del planeta Tierra. Fíjense que después de haber creado la Tierra, creó el Sol, creó la Luna, creó las estrellas, creó la naturaleza, le dio orden a toda la Tierra. Pues el ser humano es antes que el Sol, es antes que la Luna y es antes que las estrellas. ¿Por qué? Porque el ser humano está creado en el principio del capítulo 1, cuando Dios creó la tierra, el ser humano ya está creado. Y cuando digo ser humano, está incluido el hombre y también la mujer. Están creados desde el principio, hasta que Dios no tomó lo que creó en el principio y le dio forma. Dice la Escritura que de lo que Dios tenía creado, que era la materia terrenal, dice la Escritura que tomó de ella y le dio forma a la materia que ya estaba creada. Señores, no podemos nosotros confundir los términos bíblicos ni confundir al pueblo cuando la Biblia habla por sí sola. Si utilizamos la técnica de estudio, que es la exégesis de la palabra, no nos vamos a confundir ni tampoco a engañar y a confundir al pueblo. La Escritura habla, capítulo 1, capítulo de creación, capítulo 2, capítulo de la formación. El hombre está formado, el hombre lo ha formado Dios con la materia de la tierra. Por eso he dicho al principio que tenemos dos sustancias, sustancia terrenal, que es el cuerpo, y la sustancia espiritual, que es el alma y es el espíritu. Bien, entonces Dios formó, ¿qué es lo que formó? El cuerpo del hombre, dice la Escritura. Entonces Jehová Dios formó al hombre de la materia de la tierra. Pero no se olviden ustedes que la materia de la tierra es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque pertenece al principio de la creación. Y aquello que es creado no es eterno, es temporal. Por eso el ser humano, aquí en la tierra, somos temporales por un tiempo y con el tiempo desaparecemos de aquí de la tierra. Señores, os prometo que para compartir este tema
yo necesitaría muchos días, de verdad, os lo prometo, y no es por decir, es que este es un campo tan amplio y más para mi persona que necesitaría días, pero estoy hablando a 220 por hora para poder entender que tanto el alma como el espíritu son indivisibles, y la escritura dice que cuando aquí la persona muere, parte, dice que se va a la presencia del Padre. Pero voy a explicar eso, el por qué la persona se va a la presencia del Padre, porque si fuera así para todo el pueblo, para todo el mundo entero, que ojalá fuera, todo el mundo era salvo, porque la persona que va al Padre es porque es salvo, pero la persona que no va al Padre es porque ya no es salvo. Claro, cuando dice el libro de Eclesiastés, he puesto eternidad en el corazón del hombre, tenemos que entender, hermanos, que el ser humano, atención, el ser humano tenemos eternidad. Bien, para poder entender, hermanos, que el ser humano es eterno, tenemos que ir al capítulo 2 y verso 7, donde Dios formó al hombre, y dice la escritura que lo formó de la materia de esta tierra. Bien, estamos hablando físicamente, externamente, corporalmente, materialmente, la parte material del ser humano, que es el cuerpo. Lo formó Dios con todos los órganos, con todos los miembros, con todas las células, con todas las neuronas, con todos los órganos internos, lo formó el Señor. No vayan ustedes a pensar que lo ha creado el Big Bang, ni tampoco como lo ha aprendido Charles Darwin, que este hombre se marchó a las Islas Galápagos y él empezó a escribir la evolución del ser humano, y dice que el hombre se empezó a formar hace 100.000 años, y que tardó 10.000 años en que se formara, y que el hombre existe aquí en la Tierra desde hace 90.000 años. Bien, si todo esto que dice este hombre, Charles Darwin, fuera cierto, también os digo que teníamos que coger la Biblia, meterla en la biblioteca, en la estantería, y no tocarla más, porque nos había engañado, nos había defraudado. Pero entendemos por la palabra que toda la teoría humana que no tenga una base bíblica, echarlo, y respetando la palabra, echarlo al cubo de la basura. Ya. Nada, has hecho bien, has hecho muy bien. Porque ya sabemos que las reglas son las reglas, nos tenemos que limitar y respetar el tiempo el uno del otro, ¿de acuerdo? Bueno, si me paso unos minutos de las 12, pues bueno, pues buenamente los utilizaremos para compartir esta palabra, ¿vale? De todas maneras, le digo al hermano Toto que por este tiempo que él me presta, me debe él a mí 2 cafés, ¿vale? Me debe 2 cafés. Y tú, Uge, a ti ya no te digo, tú me debes a mí una cena de esas importantes, de las que nos gustan a nosotros, a los gitanos, ¿vale? No a estilo Jambo. Bien, entramos dentro del tema de la antropología, como es la formación del cuerpo, alma y espíritu. Bien, entonces Dios, hemos demostrado por la palabra que es el creador desde el principio. Hemos demostrado, no puedo seguir con el tema del cuerpo para no retrasarme ahora con la parte inmaterial. He demostrado físicamente que Dios formó el cuerpo de la persona. Bien, estamos hablando del hombre. La mujer todavía no he podido llegar, está ahí escondida, está parada ahí, pero no os preocupéis, hermanas, que si me da tiempo, seguro estoy que os voy a lanzar también algo hacia vosotras, porque vosotras también sois creación y también formación de Dios, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el ser humano creado en la totalidad. Ahora bien, para poder entender lo que es el alma y es el espíritu, ya puedo dejar el cuerpo a un lado y vamos a tocar la parte inmaterial. La parte inmaterial es la parte invisible, lo que no se ve, lo que no se puede palpar, lo que no se puede tocar. Es
invisible, no se ve. Capítulo 4 y verso 4, capítulo 4 del libro de Juan, dice la Escritura, Dios es espíritu. Y estarán ustedes diciendo, bueno, ¿y por qué nos dices que Dios es espíritu? Porque veréis, porque la Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Está hablando de la parte espiritual, no de la parte carnal física, porque la parte carnal física ya la hemos visto en el capítulo 1 y verso 1 y en el capítulo 2 y verso 7, donde Dios creó y formó al hombre. Ahora vamos a tratar la parte interna de la persona. Bien, creados a imagen y semejanza. Para poder entender esto, hermanos, no es cualquier persona que lo entiende, porque decir ahora, porque ahí va la gorda, decir ahora que tenemos atributos divinos, hace falta haber nacido de nuevo y estar convertido, todas las entrañas de la persona convertidas a la palabra, para poder creer lo que vamos a escuchar y compartir en esta mañana. La Escritura habla de que Dios tiene 3 atributos que se le conocen como atributos incomunicables. Incomunicables quiere decir que nadie comparte ni tiene parte con los 3 atributos, que son omnisciente, que Dios lo sabe todo, omnipresente, que está en todas partes, y omnipotente, que quiere decir que lo puede todo. ¿Vale? Son los 3 atributos incomunicables que nadie hemos participado de esos atributos. Ahora veréis el por qué me interesa a mí ahora explicar la profundidad del ser humano, para poder entender que el hombre nunca muere, que el hombre fue creado eterno y para que viviera en la eternidad. Ahora, Dios tiene una serie de atributos que se le conocen como atributos comunicables. ¿Por qué digo comunicables? Porque cuando dice que fue creado a imagen y semejanza, ahí van los atributos comunicables que tiene el Señor. Atiendan bien, Dios es, atención, Dios es eterno. El ser humano tenemos eternidad. Dios es misericordia, el hombre tiene misericordia. Dios es justicia, el hombre tenemos justicia. Dios es benevolente, el hombre tenemos benevolencia. Es decir, hermanos, que cuando hablamos de los atributos comunicables, que creo que son 16 atributos que tiene Dios comunicables, cuando dice la Escritura que Dios puso aliento de vida en el hombre, no en la parte física, porque la parte física ya estaba creada y formada, pero necesitaba lo más importante, era lo esencial, demostrar a Charles Darwin que el hombre no ha sido creado como él dice, ni por la evolución, porque la palabra dice que Dios creó al hombre y que depositó vida en el hombre. Cuando dice que depositó vida, depositó los atributos comunicables con el ser humano, porque si el hombre tenemos vida es porque es atributo divino. Muy bien, digo que tenemos vida eterna porque Dios compartió su vida con nosotros, y para poder compartir la vida de Dios con nosotros tenía que compartir el atributo llamado eterno. Por eso el hombre fue creado eterno, para que viviera en la eternidad. Dios no creó al hombre para que a los 4 días muriera y desapareciera. Si fuera así, todos los animales eran igual al hombre, pero hay una gran diferencia en el orden de creación, como Dios creó en el orden de la naturaleza. Creó todo el rango animal, pero lo creó de la materia de la tierra y vida de aquí de esta tierra. Por eso todo el rango animal, cuando muere, desaparece para siempre y no aparecen ni moléculas de las células. Pero el hombre no, fue creado de la materia porque era temporal
temporal, porque Dios sabía que el hombre iba a cometer el desagravio de desobedecer a su palabra y que iba a morir. Por eso el hombre tiene tanta misericordia, Dios, con el hombre, que quiso hacerlo eterno para que un día, por medio de la muerte del Calvario, el hombre pudiera vivir en la eternidad con nuestro Dios. Y depositó los atributos comunicables, porque todos los atributos comunicables que tiene Dios los comunicó con nosotros. Por eso es que Él tiene tanto interés en salvar al hombre de la muerte destructiva, porque tenemos vida de Dios. Por eso cojan ustedes la Biblia y busquen en el texto bíblico cuando dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La vida que él tenía, que depositó en Adán en aquel tiempo en el huerto del Edén. Depositó en Adán aquella vida del huerto, se había perdido, porque al entrar el pecado el hombre tiene que morir y desaparecer de aquí de la tierra. Por eso el libro de Eclesiastés dice: he puesto eternidad en el corazón del hombre. Pero también dice que la persona que parte de aquí de la tierra se pone de presente en el Señor. Pero eso es para la gente que ha nacido de nuevo, que es templo del Espíritu Santo, porque no toda la gente ha nacido de nuevo. Atención, toda la gente a nivel mundial, desde el principio hasta el final, tienen vida de Dios, pero la tienen distorsionada, el alma y el espíritu. Cuando vino el pecado a la humanidad, hubo un desequilibrio en aquel hombre que Dios creó, llamado cuerpo, llamado alma y llamado espíritu. Hubo un desequilibrio a causa del pecado y la vida de Dios se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo. Se pierde desde el huerto del Edén y se recupera en el monte del Gólgota. Todo este tiempo la vida de Dios se había perdido. Por eso dice que el Hijo vino a buscar lo que el Padre le encargó. Vete a buscar la vida que se ha perdido, y para poderla recuperar te tienes que hacer hombre para poder morir crucificado en la cruz, y por medio de la redención del pacto de la sangre, por medio del perdón de los pecados, volveremos a recuperar. Atención, que esta vez buena, volvemos a recuperar lo que hemos perdido en el huerto. Lo vamos a recuperar por ti en el monte del Gólgota. Atención, por eso hay la sexta palabra que Cristo dice en el Calvario: Padre, consumado es. Cuando dijo consumado es, todo esto que ellos habían predestinado desde antes de la fundación de los mundos, se cumple en el Gólgota. ¿Quién lo tiene que cumplir? El mismo Dios. Para no perder su propia vida, se tiene que hacer pecado, hermanos, se tiene que hacer cuerpo natural como el nuestro y sujetarse a una eternidad con un cuerpo físico, porque la eternidad sigue guardando el cuerpo que levantó de entre los muertos, dice el apóstol San Pablo, lo tiene en el cielo, pero con un cuerpo de gloria. Y él habitando dentro, ¿quién puede hacer esto, hermanos? Cuando dice la Escritura que él es espíritu y vive en el mundo inaccesible, donde nadie le podía ver, pero ahora, por medio del sacrificio de Jesucristo, encarnándose en un cuerpo de carne, podemos ver un día al mismo Dios que nos creó, nos formó y nos compró. Lo veremos traspasado, las manos traspasadas y los pies traspasados en la eternidad. El cuerpo de gloria lo va a mantener para la eternidad de la eternidad de la eternidad. Por amor a la humanidad, para poder cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Bueno, son las 12 menos 20 en mi teléfono, ¿vale? Seguimos un poco más, ¿vale? Bien, entonces creó Dios el ser humano y dice que puso en él aliento de vida.
Cuando dice aliento de vida, es la misma vida. ¿Dónde está la vida? Está, atención, en el espíritu. El espíritu del ser humano es la parte más profunda del hombre. Es la parte más profunda. Ahí depositó la vida. Y cuando digo que depositó la vida, dentro del espíritu hay una de las partes fundamentales de la persona humana. Es la conciencia. Es la conciencia de la persona. No cambien ustedes el texto, que por una simple palabra cambia. Es la consciencia, pero también es la conciencia. Y la parte fundamental es la conciencia. Está puesta en el espíritu. Ahora, dice la Escritura que fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la parte espiritual, que es el espíritu, hay un apartado llamado alma. ¿Por qué tiene que haber un apartado llamado alma? Porque si no fuera el apartado llamado alma, toda la humanidad éramos iguales en calidad de la material interna. Éramos todos solamente espíritu. No había voluntad, no había fuerzas, no había intelecto, no había sometimiento, no había emoción. De todo eso carecíamos si solamente fuéramos espíritu. Pero Dios creó el alma. ¿Y qué es el alma? Dentro del apartado llamado espíritu está el alma. El alma es la identidad de cada una de las personas a nivel mundial. Pueden nacer 3, 4, 5 gemelos, trillizos, mellizos, como queramos llamar, pero ninguno de ellos compartirá el alma. Seremos idénticos, la misma fisonomía, el mismo color. No cambia nada físicamente, pero internamente hay algo que nos difiere, que es la identidad. Cada una de las personas tiene su propia identidad. Jacob y Esaú nacieron en el mismo minuto. Había ya una diferencia externa físicamente, que había una diferencia entre ellos. Pero lo que no había tampoco, hermanos, es que ellos no compartían el mismo alma. Cada uno tenía su propia identidad. Ahora, estamos dentro ya de la parte inmaterial, que es la parte espiritual. ¿Vale? Ahora, el alma se compone de tres partes muy fundamentales. Se compone del intelecto, se compone del corazón y se compone de la voluntad. Y cuando hablamos de todo eso, hermanos, es para poder hacer una diferencia en cada uno de los creyentes o no creyentes a nivel mundial. Porque recuérdense ustedes de este hombre que creo que fue por la parte de Andalucía, este hombre que se llamaba José Bretón, que salió en todos los medios de comunicación. Este hombre cogió a sus dos criaturas que eran hijos de él, un niño y una niña, creo que eran de 5 o 6 años, y tuvo el salero, hermanos, de poder prenderles fuego y los hizo desaparecer. Eso es que tenía una conciencia muerta. Aparte de tener la conciencia muerta, atención, la tenía poseída. Porque el poseimiento de un demonio es en la totalidad. El demonio posee el cuerpo, el demonio posee el alma y el demonio posee el espíritu. Así como Cristo, muriendo en el Calvario, compró el cuerpo, compró el alma y compró el espíritu. Por eso podemos entender que tanto el cuerpo como el alma y el espíritu han sido santificados. Y ahora repite San Pablo en el libro de Corintios: ¿no sabéis que habéis sido comprados en cuerpo, alma y espíritu? ¿No sabéis que la sangre de Cristo ha pagado el precio por el cuerpo, que es santo?
ha pagado el precio por el alma, que es santa, ha pagado el precio por el espíritu, que es santo. Por eso cuando suenen las trompetas, tanto el cuerpo como el alma como el espíritu, que han sido redimidos, comprados y santificados, van a resucitar los tres, juntamente nuevamente, dentro de un cuerpo de gloria que nacerá del cuerpo material que ha sido fabricado, extraído de aquí de la tierra. De ese mismo cuerpo Dios sacará el cuerpo de gloria para poder vivir en la eternidad. Las 12 menos cuarto. Entonces, el alma y el espíritu es lo más importante de la persona, porque es la vida, lo que no perece, lo que no desaparece, lo que perdura por los cientos, miles, millones de años, es el alma y es el espíritu. ¿Por qué el alma es eterna? Es eterna porque está unida con el espíritu. Si un día el alma se pudiera despegar del espíritu, os doy mi palabra que el alma moría juntamente con el cuerpo. Pero eso es imposible, porque el alma y el espíritu salen de la misma sustancia y las dos tienen eternidad. Participaron los dos de la eternidad, del atributo que Dios tiene, lo compartió con nosotros. Por eso es que el ser humano jamás perece en la parte inmaterial, la parte espiritual. Dura, perdura para toda la eternidad. Bien, deciros que últimamente lo tengo que decir, en algunas ocasiones le he tenido que decir, porque cuando comparto un tema de estos, les digo que esto es cosecha propia, que esto no es sacado de cuentos ni de libros, esto es extraído de la misma Biblia como enseña la Escritura. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque últimamente me han dicho si conozco a tal libro, si he leído a tal persona, porque coincido en casi en un 80, en un 90%, coincido con esos teólogos que han escrito esos libros y la gente cree que he leído ese libro y que yo lo comparto ahora. No, os digo desde aquí que palabra del Antonio, que es gitano y siervo de Dios, que no le he copiado a nadie, que eso es extraído por medio del Espíritu de Dios, que es el que me ayuda, el que me enseña, el que me corrige, el que me demuestra lo que hay escondido en cada uno de los más de 3 millones de letras que tiene la Biblia. Por eso tengo que deciros que si alguien está pensando que le he sacado de algún libro, os digo que no, ¿vale? Os digo que no. Entonces podemos entender ahora que el alma y el espíritu son eternos porque han participado del atributo eterno de nuestro Dios. Recuérdense ahora un pasaje bíblico, cuando aquel rico muere y dice que su alma y su espíritu son llevados al Hades y que su cuerpo fue sepultado. Entonces, la parte orgánica externa, cuando una persona, yo voy a ir entrando dentro de un tema más que quizás toque la sensibilidad de las personas, ¿vale? Pero es la palabra, cada uno tenemos que tener un crecimiento, madurez espiritual por medio de la palabra. Ya no somos niños fluctuantes, dice San Pablo, sino que ya somos gente madura, llevamos años y tenemos que recibir lo que está escrito en la palabra. La persona que no tiene a Cristo, voy a decir palabras serias, ¿vale? La persona que no tiene a Cristo, la salvación, dice la Escritura, que la salvación es de Jehová Dios. Nosotros no podemos condenar a nadie, ni tampoco podemos salvar a nadie. Nosotros lo que sí podemos hacer es procrear la vida, no crear, porque el único que puede crear es Él, pero sí la podemos procrear porque llevamos la vida de Dios en la genética nuestra. Ahora, no he podido tocar el tema
de cómo se hizo, cómo se formó la mujer. Voy a volver un poquito atrás para poder retroceder en el tiempo-espacio, para que las hermanas no se queden ahí pendientes del tema de cómo ellas pudieron venir también a este mundo. La Biblia enseña que Dios creó y formó al hombre. Y después de un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, la Biblia dice que Dios hizo dormir en un sueño profundo al hombre. Cuando habla de un sueño profundo, es que en aquel tiempo no se conocía un cloroformo llamado anestesia. Hasta hace muy pocos años que se le conoció la anestesia para hacer dormir a la persona en un sueño profundo cuando la tienen que intervenir quirúrgicamente. Pero ya en aquel tiempo del huerto del Edén, ya Dios utilizó el cloroformo llamado anestesia, anestesió a Adán y lo hizo dormir en un sueño profundo para que cuando interveniera y quitara uno de los huesos llamado costilla, el hombre no pudiera sentir el dolor. Y de esa manera dice la Biblia que Dios quitó un hueso. Os voy a explicar esto, que esto es importante. Quitó un hueso de la costilla para hacer. Ya no tuvo que crear, no tuvo que darle forma, sino que la tuvo que hacer a la mujer. ¿De dónde hizo Dios a la mujer? De un hueso del hombre. No fue la mujer que trajo al hombre a este mundo, fue el hombre que trajo a la mujer. Pero también digo que fue la mujer la que trajo la ruina a esta tierra, tomando del árbol que Dios le dijo que no tomara. Lo siento, pero es así. Aunque la Biblia no le echa las culpas a Eva, sino que se las echa a Adán. Por Adán entró la muerte, es cierto, porque el culpable somos el hombre cuando dejamos mandar, ordenar y corregir a la mujer. Vamos a ser nosotros, que somos lo que Dios nos creó a nosotros primero, y la cabeza tiene que ser el hombre para poder dirigir, corregir y ordenadamente el orden de creación que Dios hizo. Pero atención, Dios hizo a la mujer del hueso de la columna, del hueso, de una de las costillas. Dice que la hizo, construyó sobre lo que ya estaba construido, reconstruyó sobre aquel hueso. Por eso no le tuvo que dar forma ni pasarle la genética ni el ADN, porque la genética y el ADN ya lo sacó del cuerpo adánico. Tanto Eva como Adán habían nacido del mismo tronco. Genética, solo había una letra en el ADN para poder diferenciar lo que era el hombre y lo que era la mujer. Hay una letra en el genoma humano que es la X y la Y. Cuando hay una diferencia para saber que es un hombre, se marca con una Y, y cuando es la mujer, no es la Y. Por eso, la gran diferencia que saben los científicos es cuando han hecho la prueba de la genética del ADN, saben si era una mujer, si era un hombre, por el ADN. Esa es la gran diferencia que había. Por eso Adán tomó la mujer y dijo, esta es carne de mis carnes y hueso de mis huesos. ¿De dónde sacó el Señor el hueso? De la costilla. ¿Y saben ustedes por qué la sacó de la costilla? Porque siempre hemos escuchado y seguiremos escuchando, es que Dios sacó el hueso de la costilla porque es lo que vive más cerca del corazón, para que amáramos a nuestras mujeres, que nuestras mujeres se sintieran amadas. Bueno, eso es una teoría humana, pero tiene su explicación científica y bíblica. ¿Por qué Dios sacó el hueso de la columna, de la costilla? Escuchen bien. Tenemos un hueso en el cuerpo, aprendan este nombre. Tenemos un hueso en el cuerpo que se le conoce como el pericondrio. El pericondrio es el único hueso en todo el cuerpo
que se reproduce por sí solo. Es decir, que cuando Dios quitó el hueso de la columna, el hueso de la costilla, es porque el mismo hueso iba a reproducir otra vez y a los 6 meses la costilla se forma de nuevo. Nunca escucharán ustedes que ha habido un trasplante de hueso de costilla, porque no es necesario, porque la costilla, llamada pericondrio, se reproduce por sí solo. No hay necesidad de trasplantar ese hueso porque el cuerpo lo regenera por sí solo. Por eso la explicación bíblica, cuando Dios quitó el hueso de la costilla, era porque sabía que aquel hueso se iba a recomponer, a regenerar otra vez nuevamente por sí solo, y que no iba la mujer a tener una costilla como se cree que iban a tener, una costilla más que el hombre. ¿Qué va? El hombre tenemos 12 pares de costillas, tanto 12 por un lado como 12 del otro, pero la mujer también tiene las mismas costillas. Para que el hombre no fuera más, para que la mujer no fuera menos, en el orden de la naturaleza, creados en la misma genética, en la misma construcción, la misma estructura. La gran diferencia que hay, que la mujer, y perdonen por estas palabras, ¿vale? Discúlpenme, que somos gitanos y hay cosas que no las decimos, pero que hay cosas que verdaderamente tuviéramos que decir. La única diferencia que hay del cuerpo de la mujer y del hombre es que la mujer tiene la parte femenina y el hombre tiene la parte masculina. Y ahí podemos entender, hermanos, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplicaros y fructificaros, es decir, por medio de la procreación, cuando el hombre se junta con la mujer, ahí existe la procreación que Dios estableció en el orden de la natura. Por eso, hermanos míos, el ser humano tenemos el orden de procreación. ¿Por qué procreamos vida? Porque llevamos la genética, la vida eterna de Dios puesta en nosotros. Por eso nuestros hijos también nacen con el atributo eterno, porque nacen de nosotros y nosotros hemos nacido de Adán. Y la promesa fue puesta en Adán, genética adánica, somos tronco adánico, ramas adánicas y nacemos todos. Pero también, atención, cuando Adán cayó en el huerto del Edén, en la desobediencia que pecó, también todas las ramas que somos tú y yo, sin estar en el huerto, también hemos participado de la caída del huerto. Tenemos el pecado de la desobediencia y llevamos la concupiscencia internamente. No hay nadie que nos pueda quitar la concupiscencia de pecado. Por eso es que necesitamos el Calvario, porque en el Calvario es el único lugar que se vuelve a recuperar la santidad perdida en el huerto del Edén. Ahora, pues, habiendo hablado que no he hablado nada, os prometo que no he hablado nada, el cuerpo, el alma y el espíritu, hemos podido entender que el alma y el espíritu son eternos, ¿vale? Por eso es que la persona cuando muere, el cuerpo se va a la tumba y el alma y el espíritu se van a Dios. Ahora voy a explicar esto, ¿vale? Bien. Todas las personas, hermanos, todos nosotros, tenemos seres queridos que en un tiempo han partido sin conocer a Dios. Hasta el año, escuchen, hasta el año 1825, hace aproximadamente 200 años, no hubo una referencia, una documentación que se le pudiera predicar al pueblo gitano. Hubo un hombre llamado Félix de Amat, que dice que este hombre le predicó al pueblo gitano en el año Félix Torres Amat, por si lo queréis buscar. Este hombre dice que en el año 1825 le predicó al pueblo gitano. Entonces, señores, sabemos que mucha gente nuestra ha partido de aquí de la tierra sin tener el privilegio de escuchar la palabra, sin que se les pudiera predicar. Por eso he dicho que la salvación es de nuestro Dios.
Siempre hemos dicho que ha habido una mano invisible que nos ha guardado y que nos ha cuidado. Y lo creemos a ciencia cierta. Ahora vamos a la parte nacida de nuevo. Cuando una persona parte aquí en la tierra, que ha creído en el Señor, que ha nacido de nuevo, nadie queremos que nadie muera, porque es muchas veces gente que no conocemos y decimos qué pena, qué tristeza, qué dolor, como este terremoto y esta invasión, catástrofe que ha habido en Libia y también en Marruecos, donde han muerto miles y miles de personas. Te sientes esa compasión. Pues imagínate cuando parte un ser querido que lleva tu genética, que ha nacido juntamente contigo, que toda la vida nos llevamos hablando, conocidos, amigos, familiares, los seres queridos más allegados. Pues enseña la Escritura que el hombre aquí en la tierra es temporal. Y dice la Escritura, y vivió Adán 930 años y murió. ¿Por qué murió? Eso sería otro tema aparte, ¿vale? ¿Por qué muere? Porque Dios lo había establecido ya, que el cuerpo se separara del alma y el espíritu, el cuerpo se separe del alma y el espíritu, para que Dios un día pueda recuperar el alma y el espíritu que se perdió, lo pueda recuperar Él por medio del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Entonces, hermanos, cuando la persona fallece aquí en la tierra, nacida de nuevo, estamos hablando para los creyentes. La muerte, había que preguntarse, ¿qué es la muerte? La muerte es un estado. La muerte es que el alma y el espíritu se separan del cuerpo. Entonces, el cuerpo, al no tener vida, el cuerpo queda inerte. Se mete en la tumba fría y a partir del tercer, del cuarto día, entra en el estado de putrefacción. Se empieza a descomponer, se empieza a deshacer y con los años desaparece y solamente quizá en algunas tumbas quedan los huesos secos, disecados por los años, por el paso de los años. Pero lo importante es el alma y el espíritu. En el momento que hay una separación del alma y el espíritu con el cuerpo lo coge la gente, lo cogen los familiares, los amigos y lo llevan al cementerio y el cuerpo queda en la tumba. Pero el alma y el espíritu es intocable porque es invisible. Tú y yo no lo podríamos tocar ni ver. Entonces, el mismo espíritu, atención, el mismo espíritu que mora en nosotros. He escuchado muchas veces hablar y decir que vienen los ángeles, que nos toman los ángeles. Eso era en el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto el espíritu no habitaba en los creyentes, no eran templo. Por eso tenían que venir los ángeles y tomar ellos el alma y el espíritu y llevarla a ellos al seno de Abraham. Pero ahora, al día de hoy, desde el monte del Gólgota hasta que suenen las trompetas, la persona que parte aquí en la tierra, que el cuerpo se separa del alma y el espíritu, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros es el mismo espíritu que traslada mi alma y mi cuerpo a la eternidad. Porque no hay nadie que pueda traspasar la eternidad si no ha sido santo. Y entendemos que el único que es santo es el mismo Espíritu del Padre. Por eso Él coge el alma y el espíritu y los lleva a la presencia del Padre. Y cuando está en la presencia del Padre, el alma y el espíritu, atención, hay un gran dolor en la tierra, una gran pena, una tristeza. Ya no le vemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha llevado a esta persona tan buena? Se quedan los malos, se van los buenos. Me ha roto el corazón,
tengo el alma destrozada, nos pegamos contra las paredes, no dormimos, se nos ha ido la paz, viene la intranquilidad, el sosiego, las dudas, ¿dónde estará? ¿Dónde no estará? Pero también tengo que deciros que los que hemos renacido de las cenizas por medio de la palabra, el fundamento nuestro es la Escritura. Y si Cristo ha dicho que el que está con Él, que no morirá, sino que vivirá para la eternidad, tenemos que confiar que aunque nuestro cuerpo vaya a la tumba, han pasado los años, ha entrado en el estado de putrefacción, se ha disecado, han quedado 4 huesos, entiendo por la palabra, porque no sé si me daré a tiempo a explicar esto. Entiendo por la palabra que cuando Él venga en las nubes, que llame los muertos que están en la sepultura por sus propios nombres, saldrán de la sepultura con un cuerpo de gloria. El otro día expliqué el capítulo 5 de Juan, el capítulo 4 de Tesalónica, el capítulo 15 del libro de Corintios, tienen cumplimiento en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, donde está la transformación del cuerpo, la resurrección de los muertos y también el sonido de la trompeta. Sube acá el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hermanos míos, la persona que ha partido primero ya disfruta de una plena seguridad. Disfruta de la gloria del Padre, ya le ve al Padre, ya está en su presencia. Es un pleno descanso, pero atención, está disfrutando, pero necesita el cuerpo para disfrutar en la plenitud de aquello que nos va a esperar. Porque ahora dice San Pablo, no podemos explicar algo que se va fuera de la lógica, porque vivimos en un cuerpo de carne, vemos por un espejo oscuro que no nos ve, no nos deja ver el más allá. Pero una vez que hemos sido resucitados, transformados y arrebatados, vamos a entender perfectamente todo lo que hay. Necesitamos el cuerpo de gloria para poder disfrutar de lo que hay en la eternidad, porque no es simplemente llegar allí, hay que disfrutar de lo que hay, pero para poder disfrutar de lo que hay, poder abrazar al Padre, poder abrazar al Hijo, poder abrazar al Espíritu, necesitamos el cuerpo, y no es el cuerpo del Antonio que ha muerto y se ha quedado en la tumba, es el cuerpo recuperado del cuerpo que ha ido a la tumba, el cuerpo de gloria, el que ya no se adapta, el que ya no hace falta que se adapte a la lógica humana. Es la mente espiritual, un cuerpo que se puede volver invisible, que puede comer por placer, que puede hacer lo que le da en gana, volará en el tiempo-espacio, hermanos. Oh, gloria a su nombre. Uge, entra y di algo mientras yo me tomo un trago de agua. Bueno, eso de las 5 de la tarde. Un día, hace tiempo atrás, me llamaron los vecinos de la zona de Barcelona para que les diera una conferencia sobre lo que es la depresión. Y bueno, la verdad que estuve, no me acuerdo el tiempo, pero sí que estuve muchísimo tiempo, que ya era una conferencia a nivel de estudio, comparando lo que es la medicina terrenal, la ciencia de la medicina y también la palabra, ¿vale? Entonces sí que estuve mucho tiempo y yo la verdad que disfruté habiendo compartido ese tema, que es un tema también necesario, ¿vale? Bien, entonces estamos, hermanos, diciendo que la persona que quede aquí en la tierra, mejor dicho, la persona que parte, creyente, nacida de nuevo, el cuerpo se va a la tumba y el espíritu y el alma, el mismo Espíritu Santo, las transporta a él al reino eterno del Padre. Es decir, con todo mi cariño, con todo mi amor, con todos mis respetos, pero también con toda mi seguridad, por lo que dice la Escritura, nuestro hermano Enrique, siervo del Señor, ahora mismo, aunque ha dejado el cuerpo aquí en la tierra, ahora mismo él está en la presencia del Padre.
Y él ansiará que un día, no lejano mucho, suenen las trompetas, porque una vez que la persona está allí, puede ver lo que es ya la plenitud de lo que hay allí, pero no puede participar en todas las áreas, porque necesita el cuerpo de gloria para poder participar y disfrutar de todo el placer que nos espera en aquel reino eterno que el Padre ha creado, ha comprado y nos ha entregado en nuestras manos. Señores, os digo de verdad que mérito más grande que el que tenemos nosotros jamás, ni los reyes de España, no sé, me están mandando por ahí mensajes, ni los reyes de España ni del mundo entero podrán tener el privilegio, a no ser que se arrepienten y que puedan nacer de nuevo, el privilegio que tenemos nuestro pueblo, el pueblo nómada, que no sabemos de dónde, qué nación hemos salido. No sabemos, muchas veces hemos perdido la estirpe. Nos quitaron el idioma. En el año 1500 los reyes católicos en España. Hemos sido despreciados. Pasaban los gitanicos por los pueblos y éramos peores que los ladrones. Aunque fuéramos la gente más formal del mundo entero, parece que hay... Digo, hermanos, que nuestro pueblo ha sido despreciado, desechado, como que somos lo que no existe. Ven a un gitano, escuchen, ven a un gitano, y lo digo con cariño, ¿vale? Parece que ven a un demonio. Escuchen, ya podemos ir vestidos de traje, con corbata, lo mejorcito. Escuchen estas palabras, que entramos en un supermercado, entramos en un bar o en un comercio, y lo primero que hacen las señoras que están allí también comprando sus cosas, lo primero que hacen es agarrar el bolso. Se creen que porque somos gitanos, que ya les vamos a robar, que vamos a... Créemelo, que muchas veces nos han hecho pasar lache, nos han hecho pasar vergüenza, porque se creen que somos quizás ladrones como ellos, o que somos más ladrones que ellos. ¿Qué va? Es la personalidad nuestra interna, la formalidad, el respeto, el orgullo gitano. En todas las etnias, pueblos, naciones, no lo habrá. Pero hay un defraude en nosotros. Hemos cogido el mal concepto de hace años atrás. Y ese concepto nadie nos lo ha quitado. Pero llegará el día que el pueblo gitano seamos la envidia del mundo entero. Cuando arriba en los cielos estemos todos unidos y podamos decir: victoria, hemos vencido, nos han ultrajado, nos han dicho, nos han llamado, nos han pegado, nos han escupido, nos han dicho de todo, pero hemos conseguido llegar al reino que el Padre nos ha preparado para nosotros. Es verdad que abajo no sabemos de qué pueblo hemos nacido, ni de qué nación hemos salido, pero ahora sí entendemos el futuro que nos espera, todos juntos para la eternidad, reinando en el reino eterno, con el Rey verdadero, el que ha dado la vida por nosotros, el Nazareno bendito de gloria. Aleluya. Estoy en el coche, están pasando un montón de coches, porque estoy en la carretera, está pasando los coches, está pasando un montón de gente. Alguna gente que está pasando por ahí al lado estarán diciendo: este gitano está loco, ¿qué está haciendo ahí? Chillando, ¿con quién se estará riñendo? Señores, necesitamos el cuerpo de gloria. Para poder alcanzar el cuerpo de gloria hay unas condiciones, las condiciones es, primer punto,
Escuchen bien, apunten los puntos. Primer punto, convencimiento de pecado. Segundo punto, arrepentimiento de pecado. Y tercer punto, nacer de nuevo. Porque si la persona se convence, pero no se arrepiente, no nace de nuevo. Se tiene que arrepentir y aceptar las condiciones del Calvario. Y las condiciones del Calvario es: Señor Jesús, aquí estoy. Te necesito en mi vida, tómame como tu hijo porque quiero que seas mi Padre y te entrego mi alma y mi espíritu y límpiame, santifícame con el poder que tiene tu sangre. Son las condiciones del Calvario. A partir de ahí hay unos estatutos eclesiásticos. Primero, las condiciones de la cruz. Segundo, los estatutos eclesiásticos que tenemos escritos en la palabra. No es solamente nacer de nuevo, sino que hay que convertirse por la palabra. Hay que nacer de nuevo, pero también hay que convertirse. Porque si la gente nace de nuevo y no se convierte, no puede participar del reino espiritual. Ve el reino, pero no participa del reino. Así hay gente entre nosotros que llevan años, que han nacido de nuevo, son templos del Espíritu, son gente que están con nosotros en la iglesia, que son nuestros, pero no participan del reino espiritual porque no se convierten. Necesitamos convertirnos para poder participar del reino de la cruz. Por eso en esta mañana he compartido simplemente unas pequeñas características por encima de lo que es el hombre y la mujer. Sustancia espiritual, que es el alma y el espíritu, sustancia terrenal, que es el cuerpo. Si nuestro cuerpo no hubiera sido comprado, atención, si nuestro cuerpo no hubiera sido comprado en la cruz y santificado con la sangre, cuando nuestro cuerpo resucitaba con un cuerpo de maldición. Porque esto es lo que va a suceder, los del capítulo 20 del libro de Apocalipsis, donde está el juicio del trono blanco, que la Escritura habla que el mar entregó los muertos que había en él, la muerte entregó los muertos que había en ella, y el Hades también entregó los muertos que había en él. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay tres partes? No. Porque cuando habla del mar, son los cuerpos de la gente que han desaparecido, que nunca han aparecido. Tenemos el Dios de recuperación y el Dios de lo imposible. En el día del juicio, Dios, los cuerpos perdidos en los océanos y también en los mares, los va a recuperar Dios y los va a poner delante de su presencia. Y el cuerpo, que es la muerte, que es el cementerio en este texto bíblico, está representando el cementerio. Los cuerpos que están en el cementerio también los va a recuperar y también los pone delante de su presencia en el juicio del trono blanco. Entonces a eso es solamente una parte, que es la parte física. Les dará un cuerpo de maldición, pero es un cuerpo que también perdurará por los siglos de los siglos, un cuerpo que no perecerá. Pero ahora viene lo importante, y el Hades entregó lo que había en él, que el Hades es la parte inmaterial, donde está el alma y donde está el espíritu. Recordaros que aquel hombre rico descendió al Hades, al lugar de tormento, que es el Hades, donde permanecerán para siempre. Los sacará Dios en el día del juicio del trono blanco, unirá el cuerpo con el alma y el espíritu, y cuando el alma, el cuerpo y el espíritu estén unidos otra vez, entonces Dios hará el juicio justo, el juicio del trono blanco. ¿Por qué tiene que sacar el cuerpo? ¿Por qué tiene que sacar el alma? ¿Por qué tiene que sacar el espíritu para juzgar a los tres con el juicio? Porque atención, cuando el ser humano peca, peca el cuerpo,
peca el alma y peca el espíritu. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz, tuvo que comprar el cuerpo, santificar el cuerpo, porque participa del pecado. Tuvo que comprar el alma, santificar el alma, porque participa del pecado. Tuvo que comprar el espíritu, santificar el espíritu, porque participa del pecado. Por eso es que la gente que no se ha arrepentido, que no se ha arrepentido, que no ha nacido de nuevo, que nunca han sido de Dios, atención, tendrán un cuerpo de maldición para hacerle el juicio. Juzgará el alma por el pecado, juzgará el espíritu por el pecado y juzgará el cuerpo por el pecado. Y cuando las tres partes de la persona sean juzgadas, dice la Escritura, no la Antonio, dice que fueron lanzados juntos al lago de fuego. Y dice, y esta es la muerte segunda, es decir, fijaros qué detalle, que esto es importante, la persona que no ha nacido de nuevo, nace una vez y muere dos veces, la muerte natural y la muerte cuando sea lanzado junto al lago de fuego. Mueren dos veces. Tú y yo, que hemos nacido dos veces por la vida física y por la vida espiritual. Hemos nacido dos veces. Pues si no viene Cristo antes, solamente moriremos una vez. Y de ahí la vida eterna. Sin embargo, ellos mueren la primera vez y vuelven a morir la segunda vez. Pero eso sí, cuerpo, alma y espíritu juntos. ¿Por qué? Porque necesitan un cuerpo de maldición, de sufrimiento y de dolor para que sean juzgados y condenados, para que sufran todo el sufrimiento de grados que hay en ese lugar llamado infierno. Porque no toda la persona va a pagar las mismas consecuencias. El que ha matado 5 pagará por 5, pero el que ha matado 20 pagará más que el de 5. ¿Qué quiere decir? El juicio del trono blanco para todos igual, condenados todos al infierno. Pero una vez que están en el infierno, hay grados de dolor. El que ha hecho más pecado pagará más que aquel que ha cometido menos pecado. Pero atención, vamos a hacerle nosotros el juicio, ¿vale? Nos vamos a tomar nosotros en esta mañana el privilegio de hacerle el juicio a un ser satánico que mató a 6 millones de judíos y, por lo que se dice, a 1 millón de gitanos, que los destrozó, los metió en las cámaras de gas, hacía jabón, había hecho un gran destrozo. Que Dios lo reprenda, llamado Hitler. Le vamos a hacer el juicio nosotros, le vamos a pedir a Dios, cuando estemos con él en el juicio del trono blanco, le vamos a pedir que cuando le toque hacerle el juicio a Hitler, que nos lo deje hacer a nosotros. No por los 6 millones de judíos o 5 millones de judíos que mató, sino por el 1 millón de gitanos que mandó a las cámaras de gas, a los campos de concentración, que no hubo forma para poderles dar sepultura, sino que los quemaron en las cámaras de gas. Vamos a hacerle nosotros el juicio y lo vamos a condenar a lo más profundo que tenga el infierno, a lo más profundo que haya, donde el fuego nunca se apaga, donde los ríos de lava van a correr. Lo vamos a meter nosotros a Hitler en ese sitio, para que sufra también lo que él hizo sufrir al pueblo gitano. Señores, van a ser las 12:20 y les voy a tener que dejar, porque llevo 1h30 con vosotros. La mujer no sabe ni dónde estoy, aunque le he dicho, oye, me tengo que ir al coche, que tengo que compartir una palabra. Dice, bueno, vete, pero si ves que llueve, pues no tardes en venir. La verdad que el día se ha sujetado, o es que Dios lo ha hecho así para que siguiera predicando la palabra. Las 12:30 prácticamente, compañeros, hemos robado media hora de tiempo al hermano Toto, pero bueno, como yo y el Toto, aunque estamos de mal, ¿vale? No nos llevamos muy bien,
Pero bueno, por teléfono no nos podemos hacer nada, nos podemos decir, pero hacer no nos podemos hacer nada. Pero que se prepare, que ahora pronto, ¿vale? Uge, ahora pronto, nada más que lo coja, lo voy a coger por cuello, ¿eh? Por cuello, Toto, te voy a ahogar. Bueno, un abrazo para todos. Espero que haya sido de bendición, de edificación y de perfección por medio de las Escrituras. Si he tocado la sensibilidad de alguna persona, os pido disculpas, pero tengo que decir que lo que está escrito es hora que lo prediquemos y que lo enseñemos. Adelante, compañeros, y un abrazo muy fuerte de vuestro siervo, amigo Antonio, que os ama y os quiere, de la zona de Galicia, en concreto de la capital, Santiago de Compostela. Adelante y un abrazo fuerte para todos.